Cordial saludo, mi nombre es Nancy Loaiza. Voy a hablarles un poco sobre las teorías de la personalidad según tres autores muy importantes, como lo son Freud, Jung y Adler. El concepto de personalidad para Freud es el resultado de la interacción dinámica en tres estructuras psíquicas, lo que son el ello, el yo y el superyo. Estos operan en los distintos niveles de conciencia, como son el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Además, se desarrolla a lo largo de la vida a partir de los conflictos que son internos, los deseos reprimidos, las experiencias tempranas, principalmente en la etapa de la infancia. Acá vemos la pirámide, ¿sí? Que tiene los tres componentes marcados. En la parte inicial, en la base, encontramos el ello. Es la parte quizás más primitiva y profunda de la mente humana, según él. ¿Sí? Aquí se encuentran los deseos, los impulsos, los instintos más básicos que buscan satisfacerse de manera inmediata, como lo son, por ejemplo, cuando tenemos hambre, el tema del deseo sexual, las agresividades y las impulsividades también. Además, estas son, digamos, ciertas necesidades que son las necesidades físicas que sostienen nuestra existencia, nuestra vida. Adicional, en la parte superior encontramos el yo, que se forma para mediar entre los impulsos del ello, digamos las exigencias del super yo y la realidad del mundo exterior. Digamos que esta parte nos permite actuar de una manera mayormente realista, tomando decisiones conscientes y buscando de cierta manera un equilibrio. En la parte de arriba encontramos el super yo, que representa la moral, ¿sí? Esas normas sociales, lo que nos dice que consideremos correcto o incorrecto. Digamos que se forma a partir de enseñanzas de nuestros padres y también de la interacción en la sociedad. Por fuera podemos observar, por fuera de la pirámide, que está el mundo exterior, está lleno de objetos y estímulos. Entonces el yo percibe el mundo a través de los sentidos y todo el tema del nivel de conciencia. Esa parte se llama la percepción y la conciencia y digamos que es donde se filtra la información que nos llega desde todo el entorno. De acuerdo a lo anterior, también considero importante mencionar de que Freud hizo una comparación de la mente humana con un iceberg. En la imagen podemos ver que en lo que está en la parte, digamos, de arriba del mar, representa una pequeña parte de lo que realmente somos como personas, como seres humanos. Lo más profundo es lo que está oculto en el agua y lo podemos observar que es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, en la parte consciente, como lo decía ahorita, es la que está en la parte superior. Ahí están nuestros pensamientos, los conocimientos y las habilidades. Digamos que es lo que, esta parte que usamos de manera activa, ¿sí? Cuando tomamos decisiones, cuando resolvemos problemas, cuando dialogamos con alguien. Es quizás lo que tenemos a nuestra vista. En la parte inconsciente es lo que está sumergido debajo del agua, ¿sí? Eh, digamos que es lo que, según Freud, representa la mayor parte de nuestra mente. Allí se encuentran cosas que no podemos ver ni controlar fácilmente, como por ejemplo, están los valores, el tema del autorreconocimiento y los rasgos de personalidad. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en etapas psicosexuales, como son la etapa oral, la anal, la fálica y la de latencia y la genital. En cada una de estas etapas, digamos que el deseo se centra en una zona erógena diferente y quizás algunos conflictos que no fueron solucionados en su momento pueden llegar a generar fijaciones en la etapa adulta. Por ejemplo, una persona que tiene constantes celos con su pareja o que presenta grandes parámetros a nivel de rivalidad con las figuras de autoridad, pudo haber sido que no experimentó una resolución adecuada del complejo de Edipo como tal, en la etapa fálica que va de los 3 a los 6 años. Entonces, quizás si no se logró desarrollar de manera adecuada
Esto puede generar como una dificultad para tener relaciones afectivas de manera adecuada. Entonces, como lo decía ahorita, estas etapas, de acuerdo a los parámetros en los rangos de edades son: la oral va desde el nacimiento hasta el primer año. La anal va desde el primer año hasta los 3 años, ¿sí? La fálica va de los 3 a los 6 años, la latencia de los 6 a los 11 años y la genital pues ya en la etapa adolescente a partir de los 12 años. Freud habla sobre los procesos fundamentales. Él dice que los procesos clave son los mecanismos de defensa del yo, el ello y el superyo. Digamos que el mecanismo de defensa, como la represión, es cuando la persona decide separar como de su conciencia de cierta manera y ponerlo en el inconsciente algunas situaciones o recuerdos que quizás pueden generarle en algún momento algún parámetro emocional no tan positivo. Digamos que un ejemplo de represión podría ser que una persona fue víctima de un asalto, de un robo violento y no recuerda dicha situación, aunque algunas personas pues se lo cuenten nuevamente, ¿sí? Su mente ha reprimido este recuerdo traumático porque es considerado demasiado doloroso para afrontarlo conscientemente. El hecho de la negación también es importante porque digamos que la persona se rehúsa a aceptar hechos negando quizás que le pertenezcan en sí. Un ejemplo de ello sería un hombre que es muy adicto al trago, que consume licor todos los días, ¿sí? Y dice, por ejemplo, yo puedo dejar el licor cuando yo quiera, ¿sí? Esta negación de su adicción la hace quizás para evitar la angustia que le genera aceptarlo. La proyección es cuando la persona expulsa de sí y localiza en otra persona, ¿sí? Una situación, una cualidad, un sentimiento, un deseo y no reconoce como tal o lo rechaza en sí mismo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de proyección es cuando, suponiendo que un jefe llega tarde a las reuniones y es irresponsable, casi nunca cumple con los plazos pactados ante algún proyecto. Y digamos que acusa al equipo de que ellos son los desorganizados y los irresponsables. En este caso, el jefe proyecta en los demás sus propias fallas. El concepto de personalidad en Jung. Carl Jung, por lo general, no se refería a la personalidad, sino a la psique, una palabra griega, perdón, para denominar espíritu o alma. Él decía que la persona es el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo, ¿sí? Digamos que originalmente este término se refería a las máscaras utilizadas por los actores en el teatro y que todavía se reflejan, pero ya no en papeles teatrales, sino en nuestra sociedad. La persona es moldeada por las reacciones que evoca en las demás personas. Por ejemplo, una chica, una mujer que trabaja como gerente en una empresa muy importante. En su empleo, en su trabajo, siempre se demuestra segura, muy organizada y muy positiva, ¿sí? Aunque en su vida personal se sienta siempre insegura y muy ansiosa. Su persona es como esa imagen del líder fuerte que proyecta en la oficina, en la empresa, ante el equipo, aunque no refleje toda su realidad en el interior. Para Jung, un arquetipo es una imagen o un símbolo universal, ¿sí? Que forma parte de un inconsciente colectivo. Es decir, este nivel más profundo de la mente compartida por todos los seres humanos. Estos patrones mentales influyen en cómo sentimos, actuamos, percibimos el mundo. No se presentan de forma consciente, sino por medio, por ejemplo, de sueños, mitos o conductas. El desarrollo de la personalidad en Jung ocurre en el proceso de la individualización. Significa volverse uno mismo integrado a la sombra. La sombra es uno de los arquetipos trabajados desde Jung. Este arquetipo habla de que la sombra representa en sí aspectos ocultos, reprimidos o que quizás no están aceptados por nosotros mismos. Pues no necesariamente tienen que ser malos.
sino que han sido negados o ignorados en algún momento porque realmente no encajan con la imagen que queremos dar, ¿sí? El desarrollo de la personalidad requiere autoconciencia. Digamos que Jung consideraba que para madurar psicológicamente, la implicación era enfrentar la sombra. Significa aceptarnos y dejar de vivir desde una máscara social. Los procesos fundamentales de la teoría de Jung están alineados con los arquetipos, la compensación entre el consciente y el inconsciente y el proceso de individuación. Jung decía que cuando una persona vivía muy enfocada solo en la parte racional, es decir, su consciente, el inconsciente actúa para generar equilibrio. Por ejemplo, si una persona es súper rígida, muy lógico en su cotidianidad, en su día a día, puede llegar a tener sueños muy cargados de emociones intensas. ¿Para qué? Esta forma es cómo actúa el inconsciente para compensar de cierta manera tanta rigidez. El desarrollo de la personalidad en Alfred Adler, él define que una visión más social como tal de la personalidad. Para él la personalidad se organiza en torno al interés social y al sentimiento de inferioridad, que hay una motivación principal, ¿sí? Más que el placer ni un conflicto del inconsciente, sino lograr superar esos sentidos de inferioridad que en muchas ocasiones el ser humano puede sentir y que puede evitar que cumpla algunas de sus metas personales. Él destaca que todos estos parámetros van ligados a un entorno familiar, quizás al orden del nacimiento y a experiencias tempranas. Piensan que esto es una clave determinante para ello. Para Adler, el desarrollo de la personalidad se construye desde la infancia. ¿Por qué? Porque cree que es una respuesta, como lo decía ahorita, al sentimiento de inferioridad. Cada persona crea un estilo de vida que guía su comportamiento hacia un objetivo superior. Para Adler, el proceso, digamos, fundamental es la compensación de este sentimiento de inferioridad, que se dirige hacia un objetivo de la vida, que organiza como tal el estilo de la vida de las personas. Entonces, él afirmaba que todas las personas son únicas y que todos estamos motivados por el propósito de encontrar un lugar en la vida. Poniendo un ejemplo, una chica que desde muy pequeña sintió que su hermana mayor era más inteligente que ella. A medida que pasó el tiempo, desarrolló en sí un sentimiento de inferioridad. Pero este sentimiento de inferioridad la llevó a ella a encontrar un lugar en esta vida y la motivó a no rendirse y estudiar una carrera profesional y superarse y digamos que tratar de dejar de lado este sentimiento que la llevó desde muy pequeña a sentirse menospreciada o a tener esos sentimientos de inferioridad respecto a su hermana. Dando continuidad a la teoría de personalidad de Alfred Adler, hablamos de que también su teoría se basa en 7 principios. Como hablábamos anteriormente, el sentimiento de inferioridad y deseos de superación, que todos en algún momento de la vida podemos tener como estos sentimientos de inferioridad y llegar al punto en ocasiones de compararnos con otras personas, pero son un parámetro clave para motivarnos a crecer. Él también habla del interés social. El tema de la salud mental depende, de nuestra capacidad para contribuir al bienestar de la comunidad y desarrollar de cierta manera vínculos positivos con las demás personas. El estilo de vida único, es decir, cada persona tiene un patrón de pensamiento, comportamiento basado en sus experiencias y percepciones del mundo. La importancia del contexto social. El contorno en el que creemos y nuestra interacción social juega un papel fundamental en la formación de la personalidad. Otro parámetro es la unidad del ser humano. La psique no puede dividirse en partes separadas. El individuo en sí es un ser integrado. La meta y el propósito de vida. Más allá
de la mera satisfacción de impulsos, buscamos significado y dirección para cada una de nuestras acciones. También habla de la posibilidad del cambio. No estamos determinados por nuestro pasado, ¿sí? Siempre podemos modificar nuestro pensamiento y comportamiento para mejorar nuestra vida. Desde mi quehacer como psicóloga en formación, considero que la personalidad es muy importante, es un componente central en el ser humano. Nos permite comprender cómo cada individuo percibe, interpreta y responde al mundo que lo rodea. Además, a través de la personalidad se configuran los patrones de pensamiento, emoción y conducta que se permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo y que influyen obviamente en la forma en que las personas se relacionan consigo misma y con el entorno.